Entonces vamos acá con Gerson. Tenemos a Gerson Álvarez. Bienvenido, Gerson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José. Gracias por recibirme en tu canal. Bienvenido. Bueno, sabemos que eres Gerson Álvarez. ¿Dónde estás? ¿Eres católico o no eres católico? No, no soy católico, soy de Guatemala. Religión no tengo, pero sí puedo decir de que soy descendiente de judíos. Y Muy bien. y apelo, digamos, a Deuteronomio 30 para regresar, digamos, para invocar nuevamente el nombre de Yahvé. Muy bien. Eh, si preguntase cuál es la razón por la que no eres católico, tal vez puedes decir 1000, ¿no? Tal vez vas a decir, tengo 1000, pero digamos que para ti la que más te estorba, la que tú dirías, esta es la que de plano yo no la puedo sobrepasar. ¿Cuál es la razón por la que no eres católico? Sí, mira, la interpretación católica acerca de la concepción de Jesucristo resulta un gran impedimento para mí porque viola demasiadas leyes de la Torá. Ok. Y al violar varias leyes de la Torá, no solo porque yo soy descendiente de judíos, sino porque entiendo que también María y José estaban sometidos a la ley, debieron de haber cumplido esas leyes. Eh, una, por ejemplo, es de que el catecismo de la Iglesia Católica dice que María fue fecundada por el Espíritu Santo. Y una definición o la definición de fecundación es que para que ocurra debe de existir una aportación de una parte masculina, entendiendo en este caso que es la del Espíritu Santo, Ok. y una femenina. Solo para Y ir siguiendo bien el hilo, dijiste María, pero ¿te refieres a Jesucristo en el vientre de la Virgen María? sí, perdón, la concepción de Jesucristo en el vientre Ok. de María. Sí, exacto. Sí, sí, lo que cree la Iglesia y siempre ha enseñado es que fue por obra del Espíritu Santo y eso pues lo vemos en las escrituras de la Nueva Alianza. ¿Tú crees en las escrituras de la Nueva Alianza como inspiradas por Dios? Sí, aunque no creo en un canon cerrado o en un canon fijo, considero que al menos los evangelios y todos los libros, pero yo agregaría otros, pero obviamente la Iglesia Católica no los tiene, como el de Enoch, por ejemplo. Pero sí, considero que las escrituras son de inspiración divina. En lo que no estoy de acuerdo, digamos, o lo que no me llena es la interpretación católica. Sí. Ah, sí, sí, pero solo para más o menos para irnos ubicando dónde estábamos, ¿verdad? Entonces, ¿tú aceptas los 27 libros del Nuevo Testamento como inspirados? Sí, al menos eso sí. Ok, bueno, ya desde allí ya estamos dependiendo nosotros de la confirmación que nos ha dado la Iglesia Católica, porque no es el primero, ¿eh? Había algunos en los primeros siglos que llegaron a tener dudas sobre libros que sí tenemos en el Nuevo Testamento y algunos incluso consideraban que otros libros que no los tenemos en el Nuevo Testamento eran inspirados. Diríamos así coloquialmente, unos querían quitarle, otros querían aumentar. Entonces, resulta que en los dos bandos había gente inteligente, gente sincera, gente erudita, gente con pedigrí, por así decirlo, y las controversias se pusieron buenas, ¿eh? Se pusieron buenas, tan buenas que San Agustín de Hipona, gran doctor de la iglesia, gran maestro de la iglesia, se vio en la necesidad de incluso convocar un par de sínodos regionales en el norte del África para poner fin a la controversia. Los resultados los envió a Roma con el sucesor de San Pedro y al último se terminó confirmando una lista de 27 libros en el Nuevo Testamento, que es los que tenemos todavía hasta el día de hoy. Entonces, a donde quiero llegar es que no podemos ser selectivos, decir, bueno, aquí sí confío en el dictamen de la iglesia, pero acá en esta otra doctrina de acá, cuando nos dice que Jesucristo, como dice la Escritura, fue concebido por obra del Espíritu Santo, ahí ya no creo o ya no confío en la interpretación. Yo te preguntaría, ¿cómo le haces para en unas cosas sí confiar en el dictamen de la iglesia y en otras cosas ya no? Sí, ves, los judíos tenemos una norma acerca de eso. Dios ya nos había advertido que enviaría profetas y profeta que no fuera de él, aunque hiciera milagros, aunque hiciera prodigios, no deberíamos de confiar en él porque
era para probar al pueblo de Israel. La única manera de certificar a un profeta es que cumpla los mandamientos, que cumpla la Torá. Por tanto, cualquier libro escrito por algún profeta o cualquier narración o cualquier testimonio que esté en contra de la Torá no debe de ser aceptada por un judío. Ahora, los evangelios pueden ser aceptados bajo otra interpretación, pero no bajo la interpretación católica. Bueno, lo que sucede es que los rabinos, los principales rabinos, ellos rechazaron los evangelios. Y el argumento que utilizaban es que estaban supuestamente en contra de la Torá. De hecho, cuando llegaron los apóstoles a Tesalónica, los principales rabinos de las sinagogas, ellos refutaron a los apóstoles. Ellos hicieron una exégesis, hicieron una hermenéutica y utilizando las tradiciones rabinas, refutaron a los apóstoles. Y no solo los refutaron, de hecho los querían linchar, los tuvieron que sacar a escondidas. Entonces, si vamos a usar el argumento de la gran tradición judía, de la erudición rabínica, pues entonces ellos usando eso refutaron a los apóstoles, como nos dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 16 y 17. Entonces no pudiéramos usar esta argumentación que tú nos pides. Ahora recordemos que Jesús de Nazaret, ¿tú crees que Jesús de Nazaret es el Mesías? Así es, creo que es el legítimo heredero al trono de David, el cual el derecho se lo da la Torá. Ok. Es así como yo lo creo. Perfecto. Siguiendo eso que dices, exacto, él es el heredero al trono, Jesús, hijo de David, o como dice la genealogía, hijo de Abraham, hijo de David, heredero al trono. ¿A cuál trono? Al trono del reino. ¿A cuál reino? El reino davídico. ¿Pero por qué reino davídico? Porque es el cumplimiento de las misericordias firmes hechas a David. Ahora, este reino davídico, este trono, este Mesías, es lo que conocemos como el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que se usa intercambiablemente con la iglesia. En Mateo 16 se nos dice que Jesucristo declaró: voy a fundar mi iglesia sobre esta piedra, apuntando a la piedra de unidad y de liderazgo visible, que serían los papas. Y ese es el cumplimiento del reino davídico. Tienes un trono, tienes un reino, tienes un Mesías y también tienes, a semejanza del Antiguo Testamento, tienes a un primer ministro que organiza los asuntos en representación del rey. Pero bueno, me voy a regresar al punto. Tú dices que no puedes confiar en la interpretación de la iglesia tocante a la concepción milagrosa y virginal de la Virgen María, pero entonces yo te pregunto, ¿con qué autoridad desconfías de lo que la Escritura y la iglesia nos enseña, cuando al mismo tiempo sí te sometes a esa misma autoridad tocante al menos a 27 libros del Nuevo Testamento? Sí, por la autoridad de la Torá. O sea, si los libros o la autoridad no viola ninguno de los mandamientos de la Torá, yo puedo someterme a esa autoridad. Pero si viola alguno de los mandamientos, yo puedo, o debo, más bien dicho, desechar, estoy en obligación de desechar la Torá, profeta o cualquier otro sujeto que diga venir en nombre de Dios. No, inclusive ángel o arcángel o lo que fuere. Ok. Entonces, ¿tú qué opinas de lo que te compartí? De que los rabinos, utilizando esos estándares, terminaron rechazando a Jesús como el Mesías. Sí, también es cuestión de interpretación, porque digamos, Pablo nunca dejó de ser fariseo. De hecho, cuando fue capturado en el templo, él dijo, yo soy fariseo en tiempo presente. Pero sí Así que él aceptó, nunca dejó de ser. pero él sí aceptó al Mesías. Exacto, es cuestión de interpretación. O sea, con la misma Torá se puede aceptar a Jesucristo como el Mesías, pero no bajo la interpretación católica. Sí, pero a donde quiero llegar es que si usamos lo que tú dices de que nos vamos a basar en los rabinos, en las autoridades del rabinismo, en la grandísima mayoría rechazaron la interpretación cristiana, dijeron que no era válida. ¿Tú cómo determinas que la gran mayoría de los intérpretes rabínicos están mal y que la iglesia está bien? Mira, yo no creo que la Iglesia Católica esté bien, porque la interpretación. No, pero tocante al Mesías. Tocante al Mesías. Exacto, tocante al Mesías. Yo creo que la Iglesia Católica no tiene al Mesías, porque el Cristo católico no tiene legitimidad legal para ser rey de Israel. Él, Okay. el padre de él, no es José, no es David.
Ok, te lo voy a manejar de esta manera. ¿Cómo decides, cómo decides que la gran mayoría de maestros rabinos estuvieron mal al rechazar que Jesús era el Mesías y que los cristianos estuvieron bien al aceptar que Jesús de Nazaret sí era el Mesías? ¿Cómo tomas esa decisión? Mira, es que no todos los judíos rechazaron a Jesús de Nazaret como Mesías. Tenemos a los 12 apóstoles Sí, yo sé. y tenemos en especial a Pablo, que él era rabino, él era fariseo. Pero esa es mi pregunta. Yo no dije que todos la rechazaron, porque todos los primeros cristianos eran judíos. Pero tú cómo sabes que la erudición rabínica, que era la gran mayoría que terminaron ¿Sí? rechazando a Jesús de Nazaret, cómo sabes que ellos se equivocaron en su juicio y que los miembros de la iglesia del primer siglo están en lo correcto? O sea, ¿en qué te basas para decir tú estás mal, tú estás bien? Ah, sí, es por la lógica y la rigurosidad en cumplir las leyes. Yo considero que los rabinos, la mayoría de los rabinos del primer siglo, no interpretaron de manera adecuada precisamente la concepción de Jesucristo en María. O sea, eso es fundamental. Si no se interpreta bien, se termina con un Mesías contrario. Ok, pero entonces al final sí estás descansando en la interpretación de los apóstoles, sí estás descansando en lo que ellos enseñaron a la comunidad primitiva, ¿no? No, yo descanso en la Torá. O sea, yo tengo una interpretación de la Torá que bajo esa interpretación el Ah, Mesías ya te entiendo. tiene legitimidad. Pero si te das cuenta, Gerson, que al final tú crees tu propia versión, porque eso que acabas de decir no es la manera como sucedió con la iglesia primitiva en el primer siglo. Si vas al libro de los Hechos, se nos dice que toda la comunidad perseveraba en la doctrina oral que les impartían los apóstoles. Mira, yo entiendo eso porque los gentiles vienen siendo gente que habría que instruir. No, eran Entonces, judíos. Estoy hablando de Hechos capítulo 2. Eran judíos, 100%, todavía no eran los gentiles. vaya, no, sí, mira, todo judío está obligado, todo judío está obligado a que cuando viene un profeta, cotejar el testimonio de ese profeta y las palabras de ese profeta con la Torá. Y si no se acopla a la Torá, ese profeta debe ser desechado. Entonces, para que los judíos aceptaran, digamos, a los apóstoles como provenientes de Jesucristo, de Dios, debían de haberse acoplado a la Torá. Y Hechos 20 me parece que dice que todos los apóstoles eran fieles seguidores de la ley de Moisés, así que en No, eso sí. no hay problema. Ok, si tú me preguntases, Gerson José, básicamente tu argumento, me lo puedes resumir, te lo voy a resumir bien, bien sencillo. Mi argumento es este, que al final del día, si tú y yo viajamos en la máquina del tiempo al siglo primero, nosotros como cristianos, como creyentes, como mesiánicos, vamos a usar ese lenguaje, nosotros tenemos que depender de la interpretación y del mensaje oral y de la autoridad que tienen los apóstoles. ¿Por qué digo esto? ¿Te acuerdas de los de Berea? ¿Has escuchado hablar de los judíos de Berea? Los judíos de Berea hicieron lo contrario que los judíos de Tesalónica. Los de Tesalónica refutaron a Pablo y a los apóstoles y ellos se quedaron con su propia interpretación. Mientras que los de Berea, los judíos de Berea, aparte de consultar la escritura, ellos sí que recibieron y aceptaron el mensaje oral de los apóstoles y no solo eso, se sometieron a la enseñanza de los apóstoles para que después Lucas diga también en Hechos capítulo 2 que perseveraban en la doctrina, paréntesis, oral, la doctrina oral de los apóstoles. Entonces, al menos necesitaríamos llegar a un punto de decir, ¿sabes? Es cierto, no soy católico, tengo 1000 objeciones contra los católicos, pero al menos necesito reconocer que el paradigma, la forma de funcionar, era que los judíos se tenían que fiar, se tenían que abandonar a la autoridad que Cristo le delegó a los apóstoles y confiar en que esta interpretación apostólica era la verdadera y no la gran mayoría de los rabinos que les decían que Jesús de Nazaret no era el Mesías. Ahora, ¿cuál es mi punto? Si podemos aceptar eso, al menos ya tenemos, al menos ya tenemos aquí algo para llevarlo de tarea y meditar en esto. Es cierto, en algún punto tuvieron que confiar en la interpretación y en el mensaje oral y en la autoridad que se les delegó a los apóstoles que eran judíos.
En algún punto lo hicieron. Ahora la pregunta del $1.000.000 es esta. Entonces, ¿por qué yo ahora en el 2024 no hago lo mismo? Porque yo tengo mi interpretación y me fío de ella y me abandono a ella y no estoy siguiendo el paradigma que veo en el primer siglo en la misma Sagrada Escritura. Yo sé que tienes todavía acá en tu mente, tienes 1000 objeciones, pero al menos ya puedes comenzar diciendo, es cierto, yo no estoy confiando en lo que la iglesia dice, yo estoy confiando en lo que yo alcanzo a ver, en lo que yo alcanzo a comprender. Entonces, ves que sí necesitas una autoridad exterior que esté afuera de ti, que cuando tú y yo nos muramos, que esa interpretación siga viva y siga siendo abrazada. No, o sea, no debe depender de ti y de mí, debe depender de algo que se va pasando a través de los siglos. Y ahí es donde entra la tradición Sí, sagrada. lo Ujú. que sucede es de que la Torá funciona como las matemáticas. Es un entretejido de leyes que están correlacionadas unas a otras y hay relación entre ellas, de que, por ejemplo, en una operación matemática, tú con un signo positivo o negativo que introduzcas en una ecuación errado, ya la ecuación no te da. Entonces, tú no necesitas ninguna autoridad que te diga que 2 más 2 es 4, De hecho, sí. porque lógicamente no lo es. De hecho, sí, porque Jesús, Yeshua, Hamashiach, the Messiah, el Ahai, él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hasta el 2024, Señor? Sí, hasta el fin del mundo. Entonces, sí necesitamos esa autoridad porque Jesús lo dijo. Entonces, por ejemplo, tenemos a Gerson, Gerson se ve sincero. Tenemos a Gerson, que nos acompaña desde Guatemala. Aquí eres bienvenido. Pero tenemos a Gerson que nos da una opinión, nos da su mejor opinión. Pero luego tenemos al Mesías que nos dice que sí es necesario delegar esta autoridad. Y esta autoridad está en la iglesia, no depende de la erudición de un rabino, porque rabinos eruditos había muchos y la gran mayoría, no todos, la gran mayoría terminaron interpretando y terminaron con una exégesis que refutaba a los apóstoles. Entonces no podemos irnos por ese lado, más bien aquí irnos ¿Y por tú el lado. cómo sabes que ese es el verdadero Mesías? ¿Tú cómo sabes que ese es el verdadero Mesías? Bueno, lo sé por el testimonio de los apóstoles, porque Cristo dijo, al que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Entonces yo he recibido el testimonio de la iglesia que lo ha dado de dos maneras. Lo ha dado de manera oral y eventualmente también parte de este mensaje lo dejó de manera escrita y lo tenemos plasmado en las páginas del Nuevo Testamento y yo lo creo. Pero ¿quién certifica que ese en verdad y esos apóstoles en verdad vengan del Dios de los judíos? ¿Quién certifica eso? Jesucristo. Porque yo puedo decir yo también que yo vengo que yo Ah, soy no, el sí. Mesías, pero ¿quién certifica eso? Que Él es el verdadero Mesías. Y los Excelente, apóstoles. excelente pregunta, es válida. Tu pregunta es válida y legítima y es buena. Pues tenemos testimonio que hubo otros Mesías, hubo otros que supuestamente decían que eran Mesías, pero fueron probados falsos profetas porque no se cumplieron sus profecías, porque no sobrevivió su enseñanza y los apóstoles con la autoridad de Cristo prevalecieron con su enseñanza, se probó que era una enseñanza verdadera, que se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, se están cumpliendo las promesas que Cristo le hizo a esa iglesia, y aquí estamos, mira, en el 2024, todavía hablando de aquel testimonio transmitido por los apóstoles y después por los sucesores de los apóstoles. No quedó en, qué sé yo, no quedó en el olvido, no quedó en algo anecdótico, sino que mira, aquí estamos, 2024, y todavía tenemos aquella enseñanza que Cristo le pasó a los apóstoles. Mira, Gerson, se ve que eres sincero, tengo que decir, yo sé que traes muchas dudas, lo sé, yo sé que no estamos de acuerdo, pero veo que eres sincero. ¿Sabes qué significa eso, Gerson? Que me interesa seguir hablando contigo. En la pantalla al principio del video, ahí está mi correo. ¿Qué te parece si podemos charlar un poco? Incluso si después en vivo quieres tener otra interacción, lo podemos hacer y así le damos la oportunidad a otros hermanos. ¿Te parece? Muchas gracias, José, por haberme dado este pequeño tiempo en tu canal y espero que no sea la última vez. Claro que sí, Gerson. Un abrazo, cuídate mucho. Dios te bendiga. Muy bien, gracias. Hasta luego.